Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, lo que sucedió ayer en Madrid no tiene otro nombre más que locura absoluta, un verdadero fenómeno social que ha sacudido los cimientos de la capital española. Si pensaban que lo habían visto todo con la fiebre turca, prepárense porque Can Yaman ha llegado para reescribir las reglas del estrellato en nuestro país. Ayer, las calles aledañas a la Asociación de la Prensa de Madrid se convirtieron en un hervidero de emociones, gritos y lágrimas de felicidad. Desde tempranas horas de la mañana, mucho antes de que el sol siquiera pensara en ocultarse, cientos de fanáticos ya formaban colas interminables, desafiando el cansancio solo para respirar el mismo aire que su ídolo. Y créanme cuando les digo que la espera valió la pena, porque lo que vivimos anoche fue histórico. Los medios de comunicación más importantes de España, desde los periódicos tradicionales hasta las revistas digitales de moda y cotilleo, no hablan de otra cosa. Hoy, abras la red social que abras, te encontrarás con la mirada penetrante de Can Yaman, porque literalmente ha secuestrado los titulares de todo el país. Pero entremos en materia, porque hay detalles jugosos que las cámaras oficiales no siempre captan. El ambiente eléctrico se podía cortar con un cuchillo cuando el actor turco hizo su aparición para el estreno de El Turco, su nueva gran apuesta producida por Ay-Yapım. Olviden al galán de comedia romántica que conocimos en el pasado. Lo que vimos ayer fue a una estrella de acción internacional consolidada. Muchos de los presentes, periodistas curtidos y fans leales, estaban ansiosos por ver finalmente a Yaman en la piel de Hasan Balaban. Y es que este proyecto no es una serie más, es una superproducción rodada mayoritariamente en Europa, con una ambientación histórica que promete dejarnos sin aliento. Ver a Can transformado en un soldado genízaro, envuelto en intrigas políticas y batallas militares, ha sido un choque visual impactante para quienes lo recordaban solo por sus papeles de empresario enamorado. Sin embargo, el verdadero bombazo, el momento que hizo que la sala de prensa se quedara en un silencio sepulcral para luego estallar en aplausos, llegó después de la proyección del primer episodio. Se había organizado una sesión de preguntas y respuestas, y todos esperábamos lo habitual, un traductor intermediando, respuestas cortas, pausas incómodas. Pero Can Yaman, con esa seguridad arrolladora que lo caracteriza, tomó el micrófono y comenzó a hablar en español. Y no me refiero a decir hola o gracias. Me refiero a un español fluido, con acento, con matices, respondiendo preguntas complejas con una naturalidad que nos dejó a todos boquiabiertos. Se notaba en sus ojos el orgullo de quien ha trabajado duro en la sombra. Nos enteramos de que lleva meses estudiando nuestro idioma de forma intensiva, preparándose no solo para este estreno, sino para sumergirse de lleno en nuestra cultura. Fue un gesto de respeto y profesionalidad que terminó de enamorar a una prensa que a veces puede ser muy crítica. Este dominio del idioma no es casualidad. Como muchos sabéis, Can ya lleva un tiempo viviendo entre Italia y España, convirtiéndose en un ciudadano europeo más, pero con el estatus de una divinidad mediática. Y aquí viene otro dato que está corriendo como la pólvora: su estancia en España no es una visita turística. Actualmente, está inmerso en el rodaje de una nueva serie de 8 capítulos titulada El laberinto de la mariposa. Sí, lo habéis oído bien. Mientras disfrutamos del estreno de El Turco, él ya está trabajando en su próximo éxito en tierras españolas. Esto confirma que su interés por nuestro mercado no es pasajero. Can Yaman ha venido para quedarse y consolidar su carrera aquí, tal como lo hizo en Italia, donde ya es considerado uno de los suyos. La evolución de su carrera es digna de análisis. Si miramos atrás, vemos cómo comenzó conquistando corazones con dramas románticos que se exportaron a todo el mundo, pero su ambición va mucho más allá. Su papel como Balaban en El Turco es su segundo gran proyecto internacional y marca un antes y un después en su registro actoral. La serie, que consta de 6 episodios, ya está disponible desde hoy en Movistar Plus y las previsiones de audiencia son monstruosas. Se espera que rompa récords de visualización en su primera semana. Y no es para menos,
porque la maquinaria promocional está a todo vapor. Durante toda esta semana, Madrid será su escenario. Hay programadas más ruedas de prensa, entrevistas exclusivas y eventos promocionales donde seguramente seguiremos viendo esa faceta tan carismática y cercana que lo hace único. Es fascinante observar cómo la percepción del público español ha cambiado. Al principio, era el actor guapo de las novelas turcas, una etiqueta que a veces puede ser limitante. Pero con su presencia en congresos, sus portadas en las revistas más prestigiosas, y, sobre todo, con su esfuerzo por integrarse y hablar nuestro idioma, se ha ganado el respeto de la industria y el cariño genuino de la gente. Ya no es solo una cara bonita en la pantalla, es un profesional comprometido que se toma muy en serio su trabajo y a su audiencia. Los rumores en los pasillos del evento sugerían que las grandes productoras españolas ya se están peleando por tenerlo en sus próximos proyectos cinematográficos. ¿Se imaginan a Can Yaman protagonizando una película de acción dirigida por alguno de nuestros grandes directores? No suena descabellado después de ver lo que vimos ayer. En resumen, la noche de ayer fue la confirmación definitiva de que el fenómeno Can Yaman no tiene fronteras. El Turco no es solo una serie, es la declaración de intenciones de un actor que quiere comerse el mundo. La mezcla de historia, acción y el innegable magnetismo de su protagonista es la fórmula perfecta para el éxito. Y si a eso le sumamos el detalle de hablar en español, tenemos la combinación ganadora para que España caiga rendida a sus pies. Estaremos muy atentos a todo lo que salga esta semana, porque si el estreno fue así de intenso, no quiero ni imaginar lo que nos espera en los próximos días. Seguiremos informando de cada paso, cada entrevista y cada nuevo detalle sobre el laberinto de la mariposa. Porque aquí, en este canal, vivimos la pasión turca como en ningún otro lugar. Y hablando de pasión, tengo que contaros un último detalle que me ha dejado la piel de gallina y que demuestra la calidad humana de este hombre. Justo al terminar el evento, a pesar del cansancio y del caos de seguridad, Can se detuvo unos minutos extra solo para atender a un grupo de fans que llevaban horas esperando bajo el frío. Se comenta por los mentideros de Madrid que, tras el evento oficial, hubo una cena muy exclusiva donde se le vio más relajado y sonriente que nunca. Mis fuentes me aseguran que hubo miradas cómplices con alguien del equipo que podrían dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. ¿Estamos ante el inicio de un romance español o simplemente es la euforia del éxito? Quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Veis a Can Yaman enamorándose definitivamente en España? Dejadme vuestras teorías abajo, porque os estaré leyendo a todos. Esto acaba de empezar, familia, y os prometo que el viaje será inolvidable. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.